Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Muy buenos días, que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, yo estoy muy agradecido a Dios por ese cariño que ustedes me manifiestan y han de saber que es recíproco, o sea, de aquí para allá también. Y agradecido también por esta oportunidad de compartir este tema titulado Normas en la familia. ¿Cuántos tienen normas en su familia? ¿Cuántos tienen reglas? Vamos a ver a través de la palabra por qué esto es tan necesario, por qué es tan importante, sobre todo en este tiempo cuando hay tanto desorden. Usted prende el televisor, ve las redes y ve la situación como está la sociedad. Usted va manejando una calle de una sola vía y usted no sabe si se va a presentar dos motoristas aquí de allá para acá. Es una locura lo que estamos viviendo. Y cuando uno ve la sociedad como está en desorden completo, uno se pregunta, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene de la casa. La gente hace en la calle lo que aprendió en su casa. Por eso es que la iglesia sabe que si arreglamos la casa, automáticamente lo demás se va arreglando poco a poco. Y por eso estamos acá. Hermanos, cuando hablamos de normas en la familia, debemos saber que todas las instituciones humanas tienen reglas, tienen normas, tanto las instituciones religiosas como las que no lo son. Incluso las organizaciones criminales tienen sus reglas, ¿sabían eso? Fíjense cómo se habla a veces en las noticias del crimen organizado. Está organizado para robar, para matar, pero están organizados. Incluso hasta los juegos tienen reglas. Los que juegan ajedrez aquí, los que juegan domino, el béisbol también, todo tiene sus reglas, todo. Los países también tienen sus normas. Por ejemplo, en estos días se ha estado hablando mucho acerca de una modificación a la Constitución Dominicana. Hemos visto eso en las noticias. También a veces escuchamos gente decir, es que aquí no hay ley. Sí, hay leyes. El problema es que no se cumplen, pero hay. El hogar, hermanos, no es la excepción. El hogar también debe tener sus reglas, porque sin reglas claras, sin normas, entonces, ¿qué pasa? Se produce un desorden que entorpece los objetivos que esa organización quiere alcanzar, en este caso la familia. La familia quiere que los hijos crezcan sanos, fuertes, que sean honestos, que sean personas de bien, eh, que sean individuos productivos en la sociedad. Y en nuestro caso queremos que sean buenos cristianos además. Pero si no hay regla, eso no va a pasar. No va a pasar. Cada quien tiene su propio criterio, hace lo que le parece cuando no hay normas. Estamos viviendo en los tiempos de la posverdad, del posmodernismo, en donde si yo digo que esto es rojo, para mí es rojo. Aunque no es así. Esa es la clase de locura que se está viviendo. Cada quien hace lo que le parece. Y eso me recuerda a una frase que se repite en el libro de los jueces. Y de hecho es el último versículo que aparece en el libro de los jueces, capítulo 21, verso 25, cuando dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasa cuando no hay normas? Cada quien hace lo que le parece, cada quien tiene su propia verdad, su propia ley, y hay un desorden tremendo. Y Dios no quiere eso en nuestra vida, porque Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz, es un Dios de orden, y Él quiere que alcancemos la meta que deseamos. Ahora, ¿qué entendemos por norma? Una norma es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, las tareas y las actividades. Simplemente eso. De entrada decimos que el problema, como dijimos con el caso de la ley, el problema no es simplemente que haya normas. El asunto es que hay que cumplirlas. No es que yo las recite, que me las aprenda de memoria. Es que tengo que cumplirlas para que las cosas marchen bien. La Biblia ordena a los padres instruir a sus hijos.
Vemos un texto famoso en Proverbios 22, versículo 6, que dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. Nosotros vemos hijos de padres cristianos y esos hijos, algunos no son cristianos, pero vemos que tienen cierto nivel de respeto, porque las cosas que se les sembraron de niño, las conservan. Eso queda ahí. Tarde o temprano tiene que manifestarse esa buena educación. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo los padres judíos tenían que estarles recordando a los hijos la palabra de Dios. ¿Y nosotros, acaso no debemos hacer lo mismo? Aprovechar cada ocasión, enseñarles incluso a orar por los alimentos, enseñarles que todo depende de Dios, que nos debemos a Él desde pequeños, que ellos sepan que tienen un Padre superior a nosotros, que somos sus padres. Todo el tiempo los judíos debían estar instruyendo a sus hijos. Y ojo con esto de la instrucción. No es simplemente que nosotros nos fajemos a leerle una lista de mandamientos a los hijos. Es que también nuestra conducta dé evidencia de lo que nosotros les decimos. Porque los muchachos aprenden más por lo que ven y lo que oyen. ¿Verdad? Por las palabritas que uno dice por ahí a veces que se nos zafan, ellos están pendientes de eso. Ellos están chequeando. Ah, mamá, pero tú dijiste tal cosa. Los muchachos no son fáciles, hermano. Y más ahora que nacen con los ojos abiertos. Y no es verdad que vienen con un pan debajo del brazo. Yo revisé a mis hijas y no estaba, no había pan. Tenemos algunos ejemplos de normas en el hogar. Por ejemplo, ¿cuántos aquí tienen normas para la hora de llegada a la casa de los muchachos? Hay que tener una hora. ¿Verdad? Ya cuando nuestros hijos son sobre todo adolescentes, ¿cómo es eso de que un muchacho puede estar llegando a las 2 de la madrugada a la casa? Y todo el mundo despierto esperándolo a él porque es la persona más importante del mundo. ¿Qué pasa? No, no puede ser. Miren, yo no lo agradezco, pero creo que les he contado antes que cuando yo vine al Señor, en mi juventud, tenía 17 años, y en Los Minas se hacían muchas vigilias. Y yo una vez llegué de una de esas vigilias, tarde, obviamente, y en mi casa no estaban de acuerdo con la decisión que yo tomé de servir al Señor, de venir a la iglesia, y me encontré con la puerta cerrada. ¿A dónde iba yo? Yo vivía allí en la Sagrario Díaz, número 42. Puerta cerrada, hermanos, porque había una norma de que después de esa hora no se puede llegar. Y yo no estaba bebiendo, yo no estaba con droga ni nada de eso, ni en discoteca, estaba adorando al Señor. Y sin embargo, por esa norma que había de llegada, tuve que quedarme afuera unos cuantos minutos y gracias al Señor que movió a misericordia a mi hermana y fue y me abrió. Pero hay que tener normas. La hora de acostarse. Antes recuerdo que cuando daban las 10 de la noche en Teleantillas, el canal de televisión, había un letrero que decía, esta es la hora, que sé yo cuánto, bla, bla, a las 9. Y y había también un anuncio que decía, a esta hora, ¿sabes dónde están tus hijos? Y los canales cerraban temprano, las emisoras cerraban. Y ahora, usted ve muchachitos que se acuestan a las 3 de la mañana viendo Facebook, metido en las redes sociales o metido en Netflix viendo una serie de películas y de cosas. Y como le llama ahora, series coreanas, que son novelas, pero le dicen series coreanas. Docudramas. ¿Cómo es? K-dramas le dicen. ¿Dónde está el control de nosotros, hermanos? Le ponemos a los muchachos una televisión en su cuarto, una computadora en su cuarto, y usted no sabe lo que están viendo ahí. Usted no sabe lo que está metiendo en su casa a través de esos aparatos. Hay que tener normas, hermanos. Aunque se pongan guapitos, pero es por su bien. Porque nosotros somos una barrera de protección para nuestros hijos.
para que no entre el mal a sus vidas, a sus corazones, que son frágiles y que aunque ellos no lo crean, son inexpertos en la vida, no saben nada. Los niños y los jóvenes creen que saben, pero no saben nada. Todavía uno a esta edad está aprendiendo cosas. Entonces, ¿cuánto y más ellos? Tenemos que protegerlos. El Señor los ha puesto en nuestras manos para que les ayudemos. Por tanto, hay que tener reglas no solamente para la hora de llegar a la casa, sino también para la hora de acostarse. Si sus hijos viven bajo su techo todavía, usted tiene que tener reglas para ellos. Ellos no son los jefes, es usted como madre, como padre. Ustedes son los jefes que Dios ha puesto ahí. Y no para que se porten como Trujillo, como dictadores, sino que tienen que administrar una disciplina amorosa, guiada por el respeto, que ellos le obedezcan a usted no porque le tengan miedo, sino porque lo respeten realmente. Ahora, hay ocasiones también en que nosotros que vivimos en lugares, en barrios, a veces ustedes no escuchan como una música alta en la casa del vecino y unos reggaetones y unas palabras feísimas y cosas alto. Y ellos lo suben como que a todo el mundo le gusta eso. Y a mí lo que me da dolor de cabeza. Mire, nosotros cuando nos mudamos donde vivimos ahora por San Isidro, los primeros días, de noche, ya tarde, había unos vecinos que eran jóvenes y ponían esa música fea. Y yo, ay Dios mío, ¿a dónde fue que nos metimos? ¿A dónde fue que nos metimos? Y yo oraba, Señor, haz que se muden. Señor, yo no te pido que los mates, sino que se muden. Y se mudaron, gracias a Dios. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay normas. ¿Cómo yo como padre voy a permitir que un hijo mío esté primero poniendo música rara que no me gusta y en segundo lugar a un volumen que no es necesario? Porque si usted quiere explotarse los tímpanos, busque de esos audífonos y usted lo pone a todo lo que da y explótese la cabeza. Pero no lo comparta con otros eso. Hay que tener reglas, hermanos. Aunque sean adultos los hijos, si viven dentro de su casa, no pueden hacer lo que quieran. Se deben a usted. Hay que poner reglas. Una regla que a veces veo que hay en los hogares es que cada quien friegue su plato. No sé cuántos hacen eso. Pero a los muchachos hay que enseñarles desde chiquito, porque entonces tienen a la mamá como una esclava. O los que tienen la dicha de tener a alguien que ayude en la casa, creen que tienen que esa persona es esclava y que toda la vida van a tener a alguien que les sirva. No, aprenda desde pequeño. A nosotros en casa se nos enseñó todo lo que había que hacer en un hogar, incluso a mí que soy varón. Pero mis hermanas y yo, desde pequeño, nos hicimos cargo de todo. Cuando nacieron mis hermanas más pequeñas, ¿quién lavaba los pañales? No es como ahora, que usted compra pamper. Antes yo tenía que fajarme a lavar pañales y a plancharlo. ¿Eh? Y toda la cosa, fregar, cocinar, trapear, barrer, todo lo que había que hacer, tirarle agua a las paredes, todo, trapear, todo eso lo hacía uno. Y ahora no. Ahora no le ponemos reglas a los muchachos de que porque se frustran. Se frustran. Y eso es trabajo infantil y no se debe permitir. Los muchachos no están para eso. Pues no, mi hermano. Desde pequeños tienen que aprender todo lo que hay que hacer. Hasta pegar un botón. Mi mamá nos enseñó incluso hasta a tejer a nosotros nos enseñó. Fíjese usted. ¿Y ahora qué estamos haciendo, padres? Muchas veces delegamos nuestra autoridad en la iglesia. La única instrucción que reciben nuestros hijos es cuando vienen aquí y se les manda la clase bíblica. Ah, porque eso es obra de la iglesia, eso es responsabilidad de ellos, de las maestras de escuela bíblica. Pues no, somos nosotros los padres. Es a nosotros que la Biblia nos exige que instruyamos a nuestros hijos. La iglesia puede ayudar, pero es una ayuda. Nosotros tenemos la responsabilidad, que tampoco la debemos delegar en los aparatos. Ah, para que se esté tranquilo, le doy una tablet, le doy un celular. Y el muchacho cocinándose las neuronas, porque los celulares no son para muchachos, no son para muchachos. Hay países como Finlandia y Suecia que tuvieron que darle para atrás al uso de tabletas en las escuelas, porque pensaban que estaban ultramodernos en otra galaxia y se dieron cuenta que eso los estaba retrasando. Sacaron eso y metieron los libros de papel otra vez.
Hermano, abramos los ojos. Hay reglas también de que, sobre todo he visto esto en hogares cristianos, que a veces hay muchachos que yo no quiero ir para la iglesia hoy. ¿Y qué hacen los padres? Ah, no, pues está bien, quédate. No, nadie se queda en casa. Nadie. Todo el mundo para la iglesia. Porque somos cristianos y hay que poner reglas. Y si usted permitió eso pequeño, olvídese que ya lo perdió ese muchacho. Que qué gusto va a tener de venir a la casa del Señor después. Y así pueden haber muchas reglas. Yo sé que cada uno aquí, particularmente en su hogar, puede tener un listado de cosas que le corresponden a cada miembro de la familia. Pero ¿quién pone las reglas? ¿Quién establece las normas? Miren, se supone que los padres son quienes tienen esa responsabilidad. El quinto mandamiento, ¿saben cuál es? Honrar a padre y madre, de lo cual encontramos en Éxodo capítulo 20, pero también Efesios 6, del 1 al 3, nos habla al respecto. ¿Qué es ese mandamiento? ¿Está ahí porque había que completar el número de los 10? No, hermanos, no es así. Eso está ahí porque los padres son las primeras figuras de autoridad que conocemos en la vida. Y si no respetamos a esas autoridades, mucho menos las que están afuera en la calle, a la policía, al gobierno, a los jueces, no vamos a respetar a nadie. Nosotros somos como padres las figuras de autoridad a quienes nuestros hijos tienen que honrar, respetar y obedecer. Y tenemos que hacérselo saber. Yo una vez escuché a una hermana en Los Minas diciendo, hablando acerca de una conversación que tuvo con su hijo y le dijo, mira, no te equivoques, yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Y a veces queremos que por ser padre chévere, yo soy amigo de mis hijos, usted no es amigo de sus hijos, usted es su papá, usted es su mamá, usted es una autoridad. No importa la edad que ellos tengan, no importa que hayan alcanzado un grado académico mayor, no importa que ganen más dinero que usted es la autoridad de esos muchachos, de sus hijos. Porque si a usted no lo respetan, mucho menos van a respetar a las autoridades que hay allá afuera. Tristemente, vemos que hay influencias externas que han logrado penetrar a los hogares, usurpando la autoridad de los padres. En la televisión, en el cine, en las redes sociales, podemos ver que se muestra un modo de vivir que no es de libertad, sino de libertinaje. Y nuestros hijos están aprendiendo eso. Hay una moda ahora de muchachos que se hacen un cursito de inglés de inmersión, consiguen un trabajo en un call center, como ya están produciendo dinero, dicen, yo quiero vivir solo, yo quiero vivir solo. ¿Y dónde aprendieron eso? Porque en nuestra sociedad no se veía eso. En nuestra sociedad lo normal era que un muchacho creciera, se desarrollara, estudiara y cuando se casaba era que salía de su casa, casado. Antes decían en los campos, casada y con velo, ¿recuerdan eso? Salían casados y con velo. Y ahora, no, yo quiero vivir solo. ¿Por qué quiere vivir solo? ¿Por qué? Ah, porque hay libertad. Nadie me va a decir a qué hora yo tengo que llegar, a qué hora tengo que acostarme, lo que tengo que comer. Sin embargo, se da un caso de jóvenes. Yo conozco un caso de una hermana que sus hijos formaron tienda aparte, tienen como 24 y 25 años, no se han casado. eh, Son dos hermanos que viven solos en su apartamento. Pero ¿a dónde ustedes creen que llevan la ropa para lavar? A la casa de la mamá. Y cuando hay que comer, ¿a dónde ustedes creen que van? A vaciarle la nevera a la mamá. Así sí es bueno. O sea, yo vivo solo para dar rienda suelta a lo que yo quiera hacer, al libertinaje. Pero entonces para cosas sigo dependiendo de los padres. Pues no, usted se fue, usted resuelve. Es así. Pero hoy vemos esa moda que hay. Vemos, por otro lado, niños que no obedecen a los padres. Incluso se le cuadran, los retan y hasta golpe le dan cuando le quitan la tablet, el celular. ¿Ustedes han visto eso? Y lo grande es que muchas veces se les ríen los padres
Y cuando se les ríen, lo que están haciendo sin saberlo es reforzar esa mala conducta. Están creando un monstruo que se lo va a tragar enterito. Donde yo vivía, acá en Los Tres Brazos, al frente vivía una familia donde había un niño muy carpetoso, pero uno podía ver la composición familiar y uno se daba cuenta que había ciertos problemas allí de sustancias, de cosas que no convienen. Pero yo en aquel entonces no entendía eso. Y yo agarré a ese muchacho una vez y le di una pela, porque estaba en mi casa y se estaba comportando de cierta manera, pero él, la culpa no la tenía él, eran los padres que había que darle la pela, porque ellos fueron los que crearon ese monstruo. Entonces, también vemos que hay un principio de autoridad que tiene que estar sustentado en la moral. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hijo estaría dispuesto a obedecer a padres que no dan buen ejemplo? ¿Cómo un padre que vive fumando le va a decir a su hijo, mira, no fume porque eso te puede matar? ¿Le va a obedecer? No beba porque eso no deja nada bueno, pero entonces él mismo lo manda a comprar cerveza fiá al colmado. ¿En qué estamos? Si usted como padre, como madre, quiere tener autoridad, poner reglas en su casa, fíjese cómo están dando, porque no lo van a respetar, no le van a obedecer si usted no pone el ejemplo primero. Los jóvenes de esta generación han perdido la fe en las instituciones y en los adultos porque no ven buenos ejemplos. Y eso es muy lamentable. Antes, por ejemplo, se admiraba a la gente mayor, se le tenía mucho respeto, aunque no fueran sus padres. Yo vi casos incluso en que gente iba caminando, jóvenes, por un lugar y cuando veían una persona ya de cierta edad, hasta le hacían reverencia. Ya eso no se ve. Ahora la visión de los millennials, de los jóvenes de ahora, es que lo viejo no sirve. Y eso que no estamos en Estados Unidos porque lo guardan en un asilo de ancianos para no verlo, no tener que ocuparse de eso. Aquí por lo menos se guarda cierto nivel de amor para tenerlo en nuestra casa, para cuidarlo, para ayudarlo a nuestros viejecitos. Pero hoy los jóvenes quieren ser como las celebridades, como la gente famosa. Que usted se pregunte, ¿y por qué son famosos? Porque no han hecho nada, no han escrito nada, no han inventado nada. Son famosos porque se ponen cosas en el cuerpo, porque se llenan de tatuajes, porque caen presos a cada rato. Son famosos por eso, pero son lo que los jóvenes admiran. Hay una barbería que está por Moisés, que cuando usted pasa, usted ve unos letreros, unas fotos, está la cara de Al Pacino en el papel de cara cortada, que era un traficante de drogas. Está Bob Marley fumándose un cigarrillo de marihuana. Y está otro, creo que el de Breaking Bad, también está de la serie Breaking Bad, que también era vendiendo droga. Esos son la gente que admira. Mucho cuidado con eso, hermanos. Algunos padres modernos se han dejado tumbar el pulso y no establecen normas en su casa. Cada quien hace lo que quiere en esa casa y cuando quiere. Cada uno come algo distinto, porque desde pequeño el niño dijo, yo no quiero eso. Ah, tú no quieres eso, déjame buscarte otra cosa, papito, mamita. Entonces se le cocina una cosa al niño, otra cosa al esposo. Cada quien tiene algo. Eso es maña, hermano. Eso es maña. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Ah, pues tú no comes eso. Está bien, pues no hay comida para ti. Cuando tú tengas hambre, tú te vas a comer eso que está ahí. Y usted lo deja, pero usted verá que no se acuesta sin cenar. Va a tener que comérselo. Hay un hermano nuestro que ahora se congrega en los Mameyes, que él estuvo sirviendo en, en un entrenamiento policial para cuidar a los presos, algo así. Y él hizo lo que se llama centro. Y entonces él contaba que una vez le sirvieron espagueti allí donde estaba. Y él dijo, yo no como eso. Y no eso no era su casa. Ah, pues tú no comes eso. Oh, pues está bien, tú no comes eso. Todos los días le servían espagueti entonces. Resultado, ahora le encantan los espaguetis.
A nuestros niños hay que enseñarles, hermano. Ah, no, que es lo que le gusta la pizza y McDonald's y cosas de comida chatarra. ¿Mm? Eso está bien un mal día, pero que aprendan, hermanos. Eso también es parte de la instrucción, que no sean mañosos. Hermanos, donde no hay reglas, ¿saben que no hay tampoco? Amor. Donde no hay reglas, no hay amor. Porque las reglas constituyen una protección contra las cosas dañinas que el mundo ofrece. Si yo veo a un hijo mío jugando con fuego o haciendo malabares con cuchillo y lo dejo, dije, para que no se ofenda, hay amor en mí. Si yo lo veo que va a meter el dedito en donde hay electricidad y lo dejo tranquilo, ¿hay amor? No hay amor. Si yo veo el peligro y lo dejo así, no hay amor por mi hijo en mí. Hay jóvenes, he sabido de jóvenes que se suicidaron. ¿Saben por qué? Porque su papá o su mamá le dijeron que no a algo que quería. Y lo habían acostumbrado a toda la vida a darle todos los gustos y a decirle siempre que sí. Ah, ¿tú quieres tal bicicleta? Tómala. ¿Tú quieres tal computadora que es la más cara? Tómala. ¿Tú quieres el celular que salió ahora? Toma. Y el día que le dicen que no, hacen una rabieta, arman un lío grandísimo. A los muchachos hay que decirle a veces que no, aunque usted pueda darle la cosa, para que se acostumbren que en la vida no todo es color de rosa, que las cosas merecen un esfuerzo y que entiendan que no todo es que sí, que entiendan eso. Dicho de otra manera, hermanos, donde hay reglas, hay amor. Nosotros sabemos que en Hebreos 12, versículos 6 al 7 nos dice la palabra, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿a qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Proverbios 29:15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ustedes no han recibido visitas de amistades que vienen con sus hijos a la casa y usted está loco por agarrar al muchacho y hacerle así por el cocotico. ¿Mm? Porque se la pasan brincando en el mueble, saltando por aquí, metiéndose en la habitación sin permiso, abriendo la nevera. Y los padres ahí no le dicen nada. Entonces usted le da vergüenza llamarle la atención porque son hijos ajenos. Entonces, tratemos de que haya reglas en nuestra casa para que no nos pongan a pasar vergüenza, hermano. La Biblia habla acerca de la vara y la corrección. Tuve un compañero de trabajo que decía que su mamá tenía colgado en la pared como un pequeño chucho que decía así, la vara de la corrección. Tenía escrito eso. No es que vamos a agarrar a nuestros hijos a masacrarlos a golpe, ni a tener una chancleta samurái especial para tirársela cuando hagan algo malo. No es que todo es golpe, pero a veces hay que agarrar una varita de esas que pican y darle pan de cositas para que aprendan. Cuando yo tenía 13 años, tuve una cierta diferencia con mi padrastro. Yo estaba fregando y la Biblia dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. Bueno, él me exasperó en ese momento. Y había algo que recoger ahí de una basura y él me dijo algo con relación a eso. ¿Por qué tú no echas eso allí? Y yo le dije, en mi sangre de adolescente rebelde, le dije, ¿por qué no se le echamos en su boca? Entonces él agarró con razón un cable de eso de electricidad, lo dobló y fue la última pela que me dio en mi vida, porque yo a partir de ahí aprendí. Ese fue el cable de la corrección. Entonces, hermanos, hay, hay beneficios que podemos señalar cuando hay normas. Primero, cada quien sabe lo que le corresponde en la casa. Las cosas funcionan bien en el hogar y es como una máquina bien sincronizada, bien aceitada. Cada cosa funciona en su momento, en la manera que debe hacerlo. Hay orden, reina la paz, los hijos son bien recibidos donde quiera, porque dicen, no, esos son hijos de fulano, son hijos de fulana. Mira, mira qué bien portados son. Qué bonito cuando vemos eso, ¿verdad? Que se habla bien de nuestros hijos.
Cuando hay normas, se evitan problemas con la justicia. ¿Cuántos muchachos no hay presos hoy que dicen, no, porque a mí no me instruyeron? Le echan la culpa a los padres y con razón. Porque si mi hijo llega a casa un día con una papeleta de 100 pesos, por mencionar una denominación, y yo no le pregunto de dónde sacó eso, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Estoy criando un ladrón? Que a cada rato viene con un juguetico que yo no le compré. Ah, que yo me lo encontré por ahí. Y eso, yo me lo encontré por ahí. Un día se va a encontrar un policía. Hay que tener normas. Cuando hay normas, también se enferman menos en la casa. Eso hay que probarlo. Se enferman menos porque se protegen de cosas malas. Hay más probabilidades de que haya progreso en la casa, de que los jóvenes terminen sus estudios, de que tengan un trabajo bueno, de que avancen en la vida, de que sean buenos cristianos también. Hay más probabilidades de que esto sea así. Ahora, no contar con normas bien claras nos expone a todo lo contrario, al desorden, a discusiones frecuentes, a enfermedades, porque las preocupaciones nos llevan a enfermarnos, a problemas con la justicia, a embarazos a destiempo. A esta hora mismo, cuando se acabe el culto ahorita, usted coge para la maternidad de los Minas y usted va a ver muchas muchachitas ahí, mire, con la petaca así más grande que ella. ¿Por qué? Porque no hubo reglas, no hubo normas, no hubo un seguimiento. Jóvenes metidos en vicios, producto de hogares donde no había buenas normas, no había reglas. Y lo peor de todo es que los convierten en candidatos al infierno. Nadie quiere que un hijo suyo vaya al infierno, ¿verdad que no? Entonces, desde ahora, sean mis hijos cristianos o no, ellos tienen que someterse a las reglas de papá y mamá. Porque papá y mamá se están sometiendo también a las reglas del Padre Celestial. Primera de Corintios 11 dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y los hijos deben reconocer a papá y mamá como sus cabezas y respetarlos y honrarlos. Miren, hermanos, yo sé que eso lo han estudiado antes, pero hubo un rey en el Antiguo Testamento llamado Ezequías, a quien Dios le mandó a decir a través del profeta Isaías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Podemos leer eso en Segundo de Reyes capítulo 20, verso 1, e en Isaías 38, 1. Ahora, ¿cómo estaba la familia de ese rey, de Ezequías? No lo sabemos. Yo no sé cuántos hijos tenía, no sé cómo se llamaba su esposa, pero algo había en su casa que no estaba en orden. Algo pasaba con lo que Dios no estaba de acuerdo ahí. ¿Cuál era el problema? No lo sabemos. Pero probablemente este rey era muy bueno poniendo reglas en su reino, probablemente tuvo un buen gobierno, probablemente puso en orden las reglas del reino, la política, la economía, incluso cuando había que salir a la guerra. Todo eso parece que él era una estrella, pero en su casa estaba fallando. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Es probable que seamos muy buenos actuando con orden en nuestro trabajo, que uno va a visitarle y su escritorio está en orden, tiene los papeles al día. Usted es una estrella, pero ¿y en su casa? ¿Cómo están las cosas? A lo mejor somos estrellas en la iglesia, venimos aquí, nos sentamos bien bonitos y nos ponemos nuestro mejor vestido para venir, pero ¿y en la casa? ¿Cómo están las cosas? No es que en casa nosotros estemos refiriéndonos solamente a que dejamos la ropa donde quiera, los zapatos tirados por ahí, la toalla encima de la cama. No es ese tipo de orden al que nos estamos refiriendo, porque a veces dejamos mucho que desear en nuestro hogar. Somos luz de la calle y oscuridad de la casa, como se dice a veces. Es que a lo mejor en mi hogar los roles no están bien definidos. Es que a lo mejor nadie sabe lo que le corresponde. Mire, cuando uno llega a un nuevo empleo, por lo general le entregan una hoja con una descripción de funciones. A usted le toca hacer esto, 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 esto. Y usted lo hace, lo obedece, pero usted sabe lo que le corresponde. Ahora, ¿sabemos cuáles son nuestras responsabilidades en la casa? ¿Sabemos cuál es el rol que nos toca a mí como padre,
a mi esposa como madre y esposa, a mis hijos qué les toca hacer y obedecer. Sabemos lo que nos toca como padres, como esposos, como hijos. Lo correcto es que desde que éramos novios nos hayamos sentado a hablar acerca de qué tipo de hogar queríamos tener, qué tipo de reglas era la que íbamos nosotros a cumplir. Pero nos pasamos el noviazgo y no hablamos de eso. Nos la pasamos en pizza, en helado, en cine y no hablamos de eso. Y después que tenemos los muchachos, entonces ahí hay, ¿qué problema? Hay que hacerlo con tiempo. Aquellos que todavía no tienen novios o que son novios, este es el momento para hablar de esas cosas, para que lleguen listos al matrimonio y los bendiga Dios. Ahora, hay que hablar acerca de cuáles son las normas que queremos para que el hogar marche bien, cuáles son las que vamos a establecer y a cumplir. Pero si no lo hicimos a tiempo, hermanos, y detectamos algún grado de desorden en nuestra casa, hay que comenzar por ordenar primero nuestros corazones. No se le ocurra decir, de aquí en adelante, porque en la iglesia se habló, vamos a hacer esto así y así. No, primero arregle su corazón delante de Dios, porque nosotros somos nuevas criaturas en el Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué decimos esto? Porque es necesario establecer prioridades. ¿Y cuál es nuestra prioridad principal? Dios. Y después de Dios, ¿qué está? Mi familia. Y dentro de la familia, la prioridad la tiene que tener el matrimonio. Y después de eso, entonces, la iglesia. Y después de la iglesia, todo lo demás. Trabajo, estudio, lo que usted quiera, entretenimiento. Pero hay que tener prioridades y hay que comunicar cuáles son las normas a cada miembro de la familia. No sé cuántos aquí tienen eso por costumbre, pero es sano organizar reuniones familiares, que participen los hijos también, que hablen, que den sus opiniones, aún los pequeñitos, que se acostumbren a eso desde pequeños, para que lo repliquen en su hogar cuando crezcan también. Hay que reunirse para dialogar, para negociar acuerdos también. En nuestro caso, Sori y yo, cuando nuestras hijas vivían con nosotros y eran apenas adolescentes, recuerdo que nos reunimos y les dijimos que ellas no iban a tener novio hasta que tuvieran 18 años. Le pusimos esa norma, esa regla, y eso que ya desde temprano, los 14, los 13, por ahí, ya habían hermanos como visitando mucho la casa, y hermanos que me saludaban a mí con mucho cariño. Yo decía, yo decía, pero bueno, yo decía, amén, pero se puso esa norma. Y gracias al Señor que los hombres con quienes se casaron son buenos hombres cristianos y pudieron respetar esas normas y pudieron esperar. Porque si no demuestran que son capaces de esperar, hermanos, van a tener vida fracasada. Gracias a Dios que pudieron esperar. Y así cada quien debe poner sus reglas. Yo espero que las jovencitas y los jovencitos aquí no me miren mal, pero, pero es bueno. Yo antes decía, no, mis hijas se van a casar a los 40 años de aquí. Y no fue así. Pero hay que tenerlas. Nadie puede cumplir lo que no sabe o lo que no se le ha dicho. Si usted no se reúne con sus hijos a decirle aquí van a funcionar estas cosas así, tiene que comunicárselos. Ellos tienen que saberlo y saber cuáles son los beneficios de eso y por qué se hace eso, que es para protegerlos, es para que les vaya bien. A mí me da cosa en el corazón cuando yo veo en las redes tanta gente desaparecida, tantos niños, tantos jovencitos desaparecidos. Y uno dice, ¿y por qué? Es que los padres estamos en otra cosa. Estamos ocupados buscando dinero o entretenidos o en los colmadones, pero estamos en todas las cosas menos en lo que tenemos que estar, que es en cuidar a esos muchachos, porque Dios nos ha legado en nuestros hombros esa responsabilidad y la estamos descuidando. Hablo en términos generales. Las normas tienen que cubrir las áreas de la conducta, las tareas y las actividades. Sabemos que las conductas tienen en parte un factor hereditario. Hay niños que se comportan de cierta manera porque sus padres son así. Uno de ellos es así y se comportan así.
Pero ya cuando yo vengo a Cristo, yo no puedo decir yo soy así, porque ya no dependo de mi primer nacimiento, sino de que yo nací del agua y del Espíritu. Y ahora yo tengo que tener el ADN de Jesucristo. Tengo que cumplir en mí Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero la conducta tiene que ver con cómo se espera que se comporte cada miembro de la familia. Eso hay que hablarlo, hay que discutirlo. Tiene que haber tareas asignadas. Su hijo no se puede levantar por la mañana, por ejemplo, un fin de semana que no tiene que ir a la escuela. Ah, no, que él va a dormir hasta las 12 hoy porque él está muy cansado de la clase de la semana. No, que se levante temprano. A mí me levantaban temprano de hierbar el patio. Me gustaba a mí, no me gustaba, pero yo lo agradezco hoy y yo lo entiendo hoy. Pero los muchachos desde temprano, en el campo, ¿qué hacían? Los que son de campo, a levantarse temprano, a ordeñar la vaca, a cuidar los animales, a echarle comida a los pollos, a las cosas, a trabajar. Ah, no, ahora hay que dejarlo dormir todo lo que quieran. Y cuando se levantan, entonces, es a jugar que van. Les compramos unos juegos carísimos, unos PlayStation y cosas, para que sigan pasándose la vida creyendo que todo es entretención. Tienen que tener tareas asignadas. Un tío de mi padrastro tiene una surtidora y él cuando veía que todo estaba tranquilo, que no había movimiento, que no había clientela y estaban de brazos cruzados, ¿sabe qué hacía él? Él abría un saco de arroz y lo volteaba en el suelo y lo mandaba a los muchachos a que lo recogieran, para que estuvieran haciendo algo, para que no estuvieran ociosos. En las actividades tienen que comunicarse siempre lugar, horario y con quién están. Yo tengo la costumbre todavía de cuando llego a un lugar, le escribo a Osorio, la llamo y le digo, mira, ya llegué, estoy aquí. Y nuestros hijos no pueden hacer lo mismo. Es su deber. Papá, mamá, no se preocupen, que estoy aquí, estoy con fulano, fulana, en tal lugar. Tienen que saberlo, hermanos. Yo he compartido de mi celular mi ubicación en, ¿cómo se llama? En vivo con Sori. Si me pasa algo, ella tiene que saber dónde yo estoy. Tiene que saberlo. Tiene que haber reglas en las actividades. A qué hora usted va a salir, con quién va a estar, todo eso. Luego de comunicar esas reglas, hermanos, tiene que haber un seguimiento continuo. Usted no se puede desentender creyendo que todo se entendió y que va a ser así la cosa. Tiene que haber seguimiento. Como en todo, hay que empezar por poner la familia en las manos de Dios. Si tenemos una persona aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, sepa bien que los problemas en su casa solamente pueden salir si usted permite que Dios entre. Porque cuando entra Cristo a su casa, entra la bendición del Señor. Y entra tanta bendición que no cabe más nada. Tiene que salir el resto de las cosas. Las discusiones se van, los malos entendidos se van, la infidelidad se va, la mala maña se van también en el nombre de Cristo. Pero usted tiene que permitir que Dios entre a su casa. Y por eso está aquí esta mañana. Porque si Dios no entra en la casa, el desorden y el mal no pueden salir. Tiene que dejar que Dios sea el Señor y sea el rey de su hogar, que se siente en el trono a reinar en su casa. El Salmo 127, verso 1, en su primera parte, dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Usted puede ser una persona muy moral, tener un alto sentido de orden, buenos propósitos, pero si Dios no está en su vida, todo eso que usted logre se va a caer por su propio peso. Necesita a Cristo, necesita a Dios, que es el inventor del matrimonio y la familia, para que las cosas funcionen. Por eso exhortamos a los amigos, a las amigas presentes. Si tú no has tomado todavía tu decisión por el Señor, levanta tu mano esta mañana y di, yo quiero que Cristo entre en mi casa. Yo quiero hacer del Señor el rey de mi vida a partir de este día. Por eso exhortamos a eso y esperamos que aprovechen esta oportunidad. Así que hermanos, esto es lo que he querido, con el favor de Dios, compartir esta mañana. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en este momento.
Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí.